Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a Melamina Ecuador. A raíz de la solicitud de algunos suscriptores, vamos a continuar con la elaboración o el diseño de módulos de cocina. Ahora vamos a empezar el diseño de módulos de cocina, pero de una manera más estandarizada. Para ello necesitamos generar una estructura básica. En el video anterior ustedes vieron el proceso de la creación o el diseño de un módulo de cocina bajo, muy sencillo, podríamos decir estándar, con una sola puerta. Ahora no vamos a trabajar todo ese proceso, sino solamente lo vamos a dejar así como ustedes lo ven en pantalla. Vamos a trabajar esta estructura básica para irle añadiendo elementos, componentes, según la necesidad de nuestro diseño. Por ejemplo, a este módulo le podríamos agregar una puerta y quedaría prácticamente como el diseño que trabajamos la semana pasada. Ahora, si le agregamos cajones, ya le estamos dando otra funcionalidad. El tipo de cajones ya podría ser, por ejemplo, 2 cajones grandes, 3 cajones, 2 grandes, 1 pequeño, 4 cajones pequeños. Ya dependerá de las características que le querramos dar a nuestro diseño. Ya no les voy a mostrar el proceso de cómo yo he llegado hasta este punto, porque eso ya lo tenemos en el video anterior. Solo quiero hacer una pequeña modificación de lo que dibujamos en el video anterior. Normalmente los que han visto ya más videos donde yo he mostrado cómo trabajar módulos o distintos muebles, yo el fondo lo dejo dentro o atrapado, digámoslo así, entre 2 amarres, el amarre superior y el amarre posterior, ¿sí? Y justamente ese es el único cambio que quiero hacer para estandarizar mis módulos. Ya que vamos a utilizar esta estructura para diseñar más módulos, quisiera dejarlo estandarizado de esta manera, que es la forma tal vez más recomendable. Ya dependerá de las características a la forma de trabajar de cada uno. Me hicieron esta observación, yo acojo la observación, realmente sería mejor modificarlo. Lo primero que voy a hacer entonces ahora va a ser dimensionar este fondo. Lo dejé ahí en este punto para poder retomar nuestro diseño precisamente aquí. Ahora voy a dimensionarlo. Ustedes ya saben cómo se trabaja esto, ustedes ya lo han visto. Solamente estoy repitiendo un proceso ya muy conocido por ustedes y haciendo la salvedad de este cambio que estoy haciendo, ¿sí? Todo lo demás está igual. Lo único que he cambiado es esta parte. Cómo va ubicado el fondo. Entonces ahora sí lo muevo a su posición y ya está. Entonces ahora sí ya tengo el fondo entre el amarre superior y el posterior, como les dije hace un momento. Y me parece que esta es la forma más recomendable de hacerlo, ¿sí? Me parece la forma no correcta, pero más recomendable. Ya está. Entonces, haciendo ese pequeño cambio, ya tenemos nuestro módulo básico estándar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente hasta este momento solo he dibujado. Ahora tengo que crear el componente. Ustedes ya saben cuál es el proceso y cómo se hacen las configuraciones paso a paso. Pueden guiarse del video anterior. Yo voy a realizar las configuraciones y lo voy a dejar hasta ese punto. ¿Cómo voy a crear este componente? Eso sí, hay que guardar este componente como, por ejemplo, le voy a poner un nombre. Vamos a poner crear componente y voy a poner, por ejemplo, estructura. Puede ser así. Básica MB, mueble bajo. Ese es el nombre con el que yo voy a identificar a este componente. Entonces, cada vez que yo quiera dibujar un módulo de cocina, yo lo voy a importar a este componente para poder trabajar con él y agregarle los elementos que yo necesito. Como les dije, pueden ser puertas, 2 puertas, haciéndolo más ancho, por supuesto. Una sola puerta y tendríamos el módulo que diseñamos en el video anterior. Podemos ponerle cajones, ya le estaríamos dando una funcionalidad diferente. Y basados en este módulo básico de estructura, ¿sí? Entonces voy a crearlo con este nombre y voy a proceder a realizar las configuraciones que ustedes ya conocen. Una vez que termino estas configuraciones, regreso y continuamos con el siguiente paso. Ya he culminado las configuraciones de nuestro módulo. Voy a seleccionar para mostrarles qué tenemos en la ventana de opciones de componente. Podemos observar aquí que ya tenemos la configuración de ancho, profundidad, altura, espesor, color 1 y color 2. Color 1 va a ser el color de la estructura y color 2 podría ser el color de la tapa de cajón o de la puerta. Pues bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a probar y más o menos mostrarle de qué se trata, cómo va a funcionar esto.
Por ejemplo, con el tamaño que está en este momento podemos agregarle sin inconvenientes una puerta o tal vez cajones, ¿sí? Podrían ser 2, 3 cajones, 4, dependiendo la configuración que queramos hacer. Ahora, también podemos hacer un módulo más grande con 2 puertas abatibles. Solamente tendríamos que hacer que modificar aquí el ancho. Por ejemplo, le ponemos 900, ponemos aplicar y ya tendríamos una estructura en la cual se nos facilita para poner 2 puertas, ¿sí? Simplemente eso. Según lo que nosotros necesitemos, vamos a darle más ancho, más altura, más profundidad o menos. Eso ya dependerá, como les digo, de las características propias de nuestro diseño, de nuestra necesidad. Voy a devolverlo al punto inicial, aquí en el ancho 600, para guardarlo de esa manera, con esa configuración. Voy a aplicar. El siguiente paso importante, no olvidarse, hay que guardar este archivo. Ustedes ya deben de tener una carpeta donde están guardando los archivos y otra carpeta donde están guardando los componentes. Y ustedes ya saben, para guardar el archivo simplemente aquí en el menú archivo guardar como. Y para guardar el componente directamente aquí seleccionando el módulo, botón derecho, guardar como. Voy a hacer en este momento ese proceso y voy a buscar mi carpeta donde están mis componentes. Está en el escritorio y aquí donde dice componente. Y simplemente, como ya tiene el nombre estructura básica MB, simplemente voy a poner guardar. Ya tengo entonces mi componente guardado en la carpeta de componentes para poderlo importar. Si ustedes observan aquí a la derecha, ya apareció mi nuevo componente. Entonces, cuando yo abro un nuevo archivo y quiero trabajar un módulo de cocina, simplemente voy a arrastrar esta estructura para tenerla como punto de partida. Siguiente paso, vamos a dibujar cajones. O vamos a dibujar, mejor dicho, un cajón al cual le vamos a agregar un atributo de copias para poder generar 2, 3 copias. Pueden ser una cajonera con 3 cajones, con 2, dependiendo la necesidad. Sí, pero este cajón va a ser un poco diferente al que hicimos la vez anterior. Este cajón va a tener unas características propias porque va a tener un uso diferente. No va a ser un cajón común que podemos poner en un closet, en un ropero. Este va a tener unas características propias que usualmente se utilizan en los módulos bajos de cocina, porque puede ser un cajón ollero, por ejemplo, y necesita tener unas características muy particulares que seguramente algunos de ustedes ya las conocen. Entonces las configuraciones van a variar un poquito, pero nada más que eso. El procedimiento es el mismo y entonces vamos a proceder a dibujar nuestro cajón. Para ello, ya que hemos guardado este archivo, simplemente vamos a cerrarlo y vamos a abrir un archivo nuevo y empezamos a diseñar nuestro cajón. Simplemente aquí nuevo, guardar, sí lo guardo y ya está. Y ahora cierro esta ventana de opciones de componente y vamos a empezar a trabajar. Ustedes ya conocen cómo es el proceso de diseño. Lo que tenemos que hacer, lo primero, es arrastrar aquí a nuestra mesa de trabajo nuestro componente, pieza dinámica, pieza base, como le hayan puesto de nombre. En este caso yo lo tengo como pieza dinámica. Vamos entonces a orientar esta pieza para empezar a trabajar nuestro cajón. Lo primero, voy a ponerlo en posición horizontal. Entonces vamos a orbitarlo para tenerlo en posición horizontal. Y ahora vamos a orientarlo en el eje verde para tenerlo en una posición que se adecue a nuestra necesidad. Ya está. Un paso importante. ¿Sí? Nosotros necesitamos, siempre les dije, la recomendación es saber dónde están los ejes. Más aún cuando estamos orbitando bastante en nuestras piezas base o nuestros componentes básicos, los ejes pueden estar situados en lugares que no son muy prácticos o que nos favorecen en el momento de la configuración. Para tener la certeza de dónde están ubicados, nos vamos, ya les mostré esto, a la ventana, buscamos información del modelo y vamos a hacer clic aquí donde dice, aquí en la pestaña componentes, donde dice mostrar ejes de componente. Con esto sabremos dónde se encuentra ubicado el eje del componente que estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, yo les puedo mostrar el eje de este componente, está aquí en la parte superior. Yo no quiero que esté ahí, yo quiero que el eje quede en la parte inferior. Así se me facilita más las cosas porque está más cerca al origen, más cerca al punto cero. Entonces vamos a orbitar nuevamente nuestra pieza base hasta que quede
en la parte inferior, de preferencia incluso que esté aquí hacia adelante, más cercano al punto 0. Entonces lo que voy a hacer ahora es orbitarlo en el eje azul y ya lo tengo. Voy a acercarme nuevamente. Ahora el eje de mi componente está exactamente aquí. Este puede ser mi punto de partida. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Todavía no lo voy a ubicar en el origen. Voy a darle ciertas características que me hacen falta para armar mi cajón. Yo voy a poner que los laterales van a tener de ancho, ¿sí? La pieza para el lateral va a tener de ancho 10 centímetros, 100 milímetros. Entonces vamos a modificar aquí. Vamos a poner aquí 100. De largo lo voy a dejar en 450. Son medidas arbitrarias las que estoy poniendo. El espesor vamos a ponerlo en 15 milímetros. Lo mismo haremos con la estructura. No recuerdo si está en 15 milímetros o 18. Ustedes saben que con la configuración nosotros podemos jugar con los espesores. Eso ya no es un problema. Yo voy a trabajar estos cajones con 15 milímetros. Ahora el color voy a ponerle aquí de una vez blanco, ¿sí? El nombre vamos a ponerle aquí lateral cajón. Y vamos a, por el momento, retirarle todos los tapacantos, ¿sí? Le retiramos y luego, según lo que necesitemos, le vamos a asignar tapacantos. ¿Qué más le voy a dar? Le voy a asignar también ranura, ¿sí? Vamos a ponerle ranura en el lado 1, cara A, y vamos a observar si se muestra o no se muestra. No se muestra, vamos a ponerle en la cara B y ahora sí seguramente lo vamos a tener. Ya está. Ahora sí, ya tenemos nuestro primer elemento, nuestro primer componente que va a formar parte de nuestro cajón. Ahora vamos a ubicarlo en el origen. Siempre es la recomendación cuando diseñemos trabajar en el origen. Listo, ahora sí, nuestro primer elemento ya lo tenemos en el origen. Vamos a darle de ancho de nuestro cajón 40 centímetros, ¿sí? 40 centímetros. Entonces, vamos a simplemente hacer una copia. Vamos a hacer una copia, tecla M, tecla control, ustedes ya saben, ¿sí? Y trasladamos nuestra copia. Ya está, tenemos nuestra copia, pero aquí la ranura está quedando en la cara que no necesitamos, simplemente cambiamos la cara aquí y ya está. Ya tenemos ubicado las dos piezas laterales de nuestra cajón. Ahora vamos a utilizar la herramienta acotación para darle el ancho que les estoy proponiendo. Sí, vamos a ponerle, como les dije hace un momento, 40 centímetros. Entonces vamos a mover el componente que acabamos de crear, ¿sí? Vamos a moverlo hacia la derecha hasta obtener la medida requerida. Entonces nos movemos. Vamos a mover un poco más esto de aquí. Y nos pasamos. Vamos a dejarlo en 400. Entonces son 3 milímetros hacia la izquierda retrocediendo y ya está. Ahora sí, ya tenemos nuestro lateral ubicado en el lugar correcto para tener la medida que nosotros pretendemos para nuestro cajón. Ya está, ya tenemos entonces los dos laterales. Para dibujar las piezas frontal y posterior, simplemente vamos a hacer también una copia. Podemos seleccionar esta pieza o la otra, cualquiera de las dos, y simplemente vamos a arrastrar la copia. Ahora vamos a orbitarla para poder tenerla en la posición correcta. Aquí ahora vamos a ubicarla. Ya está. Herramienta escala. Y listo. Vamos a asegurarnos de que tenga una medida exacta y no con decimales como se muestra aquí. Vamos a redondear a 370. Y vamos a poner aplicar. Antes de eso no hay que olvidarse, mejor de una vez. Vamos a cambiarle el nombre, frente, posterior, cajón. Tapacantos todavía no le voy a asignar y voy a poner aplicar. Ya está. Ahora lo único que me toca es hacer otra copia más para luego llevarla hacia atrás. Y con eso habremos completado los 4 lados de nuestro cajón. Ahora aquí la ranura quedó en la cara exterior. Simplemente cambio aquí la cara y voy a poner aplicar. Ahora sí, ya tengo entonces las 4 piezas con la ranura en la posición correcta. Ahora,
Hace un momento yo les mencioné que este cajón iba a tener características propias para un módulo bajo de cocina. Normalmente cuando trabajamos cajones olleros, sobre todo, las piezas o los componentes, pieza frontal y posterior, son más altos que los laterales y se acostumbra a poner incluso una varilla aquí metálica en los laterales. Entonces vamos a hacer una pequeña variante. Aquí a esta pieza frontal y posterior le vamos a dar una medida distinta. Ya no va a ser un ancho de 100, vamos a ponerle 200 por ejemplo, podría ser, y vamos a aplicar. Ya tenemos ahí los 200 y también en la pieza posterior vamos a hacer lo mismo. Ponemos 200. Como les dije, podemos hacer esta variante y luego aquí entre este punto y este punto de aquí poner una varilla metálica. Es una forma bastante económica de poder generar un cajón ollero. También los existen metálicos, están bastante caros, hay que decirlo. Esta es una opción económica y queda realmente bastante bien. Entonces, una vez que ya tenemos estos elementos dibujados, ¿qué nos falta? Nos faltan dos elementos. El fondo y también la tapa. ¿Por qué? Porque vamos a dibujar nuestro cajón incluido tapa. ¿Sí? Ahora, ya tengo este elemento, lo estoy orbitando para darme la facilidad de poner el fondo. Voy a arrastrar el fondo, ya lo tengo aquí. Voy a acercarme para ubicarlo exactamente en la esquina. Ustedes ya conocen cuál es el proceso. Nada nuevo estoy haciendo hasta este momento. ¿Sí? Ya está ubicado exactamente en la esquina. Y ahora lo que voy a hacer es dimensionar. Aquí hay un punto importante. Por defecto, nuestro fondo de cajón está preparado para trabajar con melamina de 18 milímetros. En este caso yo estoy trabajando con 15. ¿Qué me toca? Abrir la ventana de opciones de componente y aquí donde dice espesor piezas, cambiar el 18 por 15. Ustedes ya saben por qué. Listo, ya lo tenemos. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es dimensionar. Vamos a arrastrar hasta aquí, hasta el borde y luego también vamos a hacer lo propio aquí abajo. Sí, vamos a ver nuevamente herramienta escala y ya está. A ver, se movió, ahora sí. Ya está, ya tenemos dimensionado nuestra pieza del fondo. Vamos a revisar que las medidas sean enteras. Está entera precisamente, está correcto y lo único que nos queda ahora es ubicar en su lugar. Vamos a acercarnos un poco para desplazar nuestro fondo a su lugar. Herramienta mover y nos vamos hacia arriba. Y ya está. Listo. Aquí una observación. Nosotros estamos trabajando con un fondo de 3 milímetros. Si vamos a poner peso en este fondo, si va a ser exactamente un cajón ollero, lo ideal sería ponerle un refuerzo, ¿sí? Justamente este espacio que tenemos de retiro del fondo al borde del lateral o de las piezas que lo rodean tiene la misma medida que el espesor de las piezas. Si estoy trabajando con 15 milímetros, aquí la medida que yo tengo del retiro son precisamente 15 milímetros. Entonces se me da la posibilidad de ponerle aquí un refuerzo. Esta es una opción. Otra opción, poner un fondo más grueso. La salida más práctica que a mí me ha funcionado simplemente ha sido ponerle un refuerzo aquí en la parte central y con ello he logrado mi propósito. Ya dependerá de cada uno cuál alternativa tomar. Vamos a tener la opción de poner tanto el frente y el posterior a la misma altura que los laterales. Eso nos permite las configuraciones que vamos a hacer o dejarlo de esta manera. Como les dije, a este cajón también le vamos a incorporar un elemento más que va a ser la tapa de cajón. Entonces, para dibujar la tapa de cajón voy a tomar como punto de partida este elemento que está aquí. Simplemente voy a hacer una copia, ¿sí? Una copia. Voy a arrastrar entonces, ya tengo la copia. Ahora, ¿cuál va a ser el tamaño de esta tapa? Hemos sacado en principio copia de este elemento que es el frente, que está
comprendido entre los laterales. Ahora, ¿qué nosotros sabemos? ¿Cuál es el espesor de las correderas? Las correderas van a estar aquí, a este lado y al otro. El espesor es de 13 milímetros. Entonces, tenemos que considerar 13 milímetros hacia aquí, 13 milímetros al otro lado, y la idea es que la tapa quede casi, eso hay que ser claro, casi al ras con los laterales de la estructura que lo va a contener, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo casi? Porque hay que considerar que este módulo puede estar, y definitivamente ha de ser así, pegado a otro módulo que también puede contener cajones y tapas de cajones. Si lo dejamos al ras, estarían chocando entre cajones, entre tapas, ¿sí? Entonces tenemos que dejar una holgura. ¿Cuál es la holgura? Del ancho total que nosotros le vamos a otorgar a nuestro cajón, incluyendo las tapas, claro, hay que restarle 3 milímetros. Esos 3 milímetros nos va a dar la holgura para poder cuadrar y que no haya choque entre tapas de cajones o puertas de módulos contiguos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A esta medida, que es igual a la del frente de cajón, en principio, tengo que agregarle este espesor, el otro espesor también agregarle el espesor de las correderas y también hacia afuera el espesor de las piezas de la estructura. Haciendo una síntesis, ¿cuántos espesores vamos a agregar de lo que tenemos? ¿Sí? De lo que tenemos. De lo que está aquí, tenemos que agregarle 4 espesores. Aquí está 1, 2, los espesores de las piezas de la estructura que va a contener el cajón serían 4, ¿sí? Más también 26 milímetros correspondiente al espesor de las correderas y a ese total restarle 3 milímetros, ¿sí? Entonces, haciendo operación matemática, me va a resultar que el largo o el ancho de la tapa, digamos así, el largo de esta pieza, que le he denominado o voy a denominar tapa de cajón, va a quedar en 453 milímetros. Entonces, aquí donde dice largo, vamos a escribir 453. De una vez le cambio el nombre. Vamos a ponerle tapa cajón y vamos a asignarle aquí tapacantos grueso a los 4 lados. Aquí ya podemos una vez ir definiendo tapacantos o cantos, como quieran llamarle. Ranura, ya se la quité me parece, sí, ya no tiene ranura y vamos a poner aplicar. Listo. Ya tenemos aquí la tapa de nuestro cajón. Aquí solo hay un detalle. La tapa del cajón está en este momento de color blanco. Eso lo vamos a cambiar, ¿sí? Lo vamos a cambiar cuando hagamos las configuraciones. Porque si recuerdan, nuestro proyecto está configurado de tal forma de que se trabaje en 2 colores. Un color que es estructura y otro color lo que son tapas y puertas. Los cajones internamente van a tener el mismo color de la estructura, generalmente blanco. Entonces lo mismo vamos a aplicar en nuestro cajón. El cajón en sí va a ser blanco y la tapa va a ser de otro color y que ya lo vamos a definir más adelante, ¿sí? Ahora lo dejamos simplemente blanco. Ahora voy a ubicar este elemento en el lugar que necesito respecto al ancho. Todavía no estamos viendo nada de la altura, ¿sí? Ya les explico cómo vamos a definir la altura. Ya está aquí, está alineado y ahora voy a moverlo. Moverlo en este momento sería hacia la izquierda. Lo primero, vamos por partes para que vayan entendiendo. 13 milímetros hacia este lado. Estaríamos ahí cubriendo el espesor de la corredera. Si avanzamos 15 milímetros más, estaríamos quedando al ras del lateral de la estructura. Pero yo le voy a dar una holgura, como les dije, he restado 3 milímetros, pero a este lado le voy a dar una holgura de 2 milímetros. Entonces, en lugar de avanzar los 15, voy a avanzar solamente 13 milímetros más. Pongo 13, pongo Enter. Ya está. Entonces, ya he quedado ¿a qué distancia? Estamos aquí a 26 milímetros, 13 de la corredera y 13 que va a avanzar sobre el lateral de la estructura que lo va a contener, ¿sí? Entonces, aquí al otro lado también debe haber quedado
con una medida similar, no exacta. En este caso, aquí tiene 27 milímetros. Tiene 1 milímetro más, digamos, o 1 milímetro menos de holgura, ¿sí? Listo, ya lo tenemos aquí. Ya estamos prácticamente terminando, digamos, la parte inicial que corresponde al dibujo del cajón. Nada de configuraciones, solo dibujo. Ahora, la altura. ¿Cómo vamos a calcular la altura de la tapa de cajón? Esto va a depender de una pequeña fórmula matemática que también lo tengo en alguno de mis videos, que también se los voy a poner en la descripción para que lo revisen. Realmente es muy sencillo, pero esa altura va a depender de un atributo o una función llamada copia, ¿sí? Vamos a trabajar con este atributo nuevo. Lo que sí puedo definir desde este momento es la ubicación de esta tapa de cajón con respecto al borde inferior del cajón. Si yo estuviera trabajando por separado, este cajón yo lo pondría a 1 centímetro de la base de la estructura que va a contener el cajón. Y a esto voy a agregarle el espesor de la pieza base de esa estructura, que voy a trabajar con 15 milímetros. Para que esto quede al ras de esa pieza, tendría que bajar 1 centímetro, que es la distancia entre el cajón y la base, más el espesor de esa pieza. Si son 15 milímetros, serían 15 más 10, 25 milímetros. Entonces, esta pieza tendría que bajar 25 milímetros. Esto todo se va a definir en el momento de las configuraciones en función a espesor de piezas. Ahora solamente estoy poniendo valores numéricos que me van a servir como referencia en el momento de hacer la configuración. Definitivamente, la altura de la tapa no va a quedar así como está. La tapa no va a ser más pequeña que la pieza frontal del cajón. Definitivamente vamos a aumentarle. Vamos a aumentarle arbitrariamente, ¿sí? Para luego, según la necesidad, según el requerimiento de nuestro diseño, esto se irá generando de forma automática. Por lo pronto vamos a poner 300. Entonces voy a poner ahora aplicar y ya está. Digamos que así quedaría básicamente nuestro cajón, incluido su tapa, ¿sí? Ahora vamos a terminar el proceso. ¿Qué nos falta? Vamos a ir pieza por pieza. Vamos a primero a configurar las características de este lateral. Vamos a ponerle los tapacantos. Yo solamente voy a ponerle tapacanto en los largos, ¿sí? Delgado y delgado aquí. Y aplico. Lo mismo en el otro lateral, en los largos, y aplico. En el caso de esta pieza, voy a ponerle tapacanto en los 4 lados, ¿sí? En los 4 lados. Y aplico. Porque eso va a estar a la vista. Si va a estar de esta manera configurado, de mayor altura que los laterales, va a estar expuesto prácticamente los 4 lados. Entonces yo le voy a poner tapacanto en los 4 lados. Vamos a ponerle aquí tapacanto en los 4 lados, tapacantos delgados. Ya está. Ahora sí, ya tengo mi cajón con los tapacantos y con algunas medidas referenciales que me van a ayudar en el momento de la configuración. Ahora voy a crear mi componente. Al igual como creamos el componente estructura, aquí también voy a crear un componente que se llame, podría ser cajón. Vamos a poner aquí cajón MB, por ponerle un nombre, módulo básico, módulo bajo, como quieran llamarle. Yo le pongo MB. Se me facilita así y voy a poner crear. Listo. Entonces, ahora sí, ya tenemos aquí nuestro cajón de módulo bajo de cocina. Y tenemos que empezar a hacer las configuraciones. Para ello, lo primero que voy a hacer es voy a desplazarlo al origen. Siempre la recomendación, les repito incansablemente, es esta. Para que se nos facilite mucho la configuración, sobre todo el tema de posición.
¿sí?, de posición de los elementos dentro del componente principal, el componente padre. Entonces ahora abrimos ventana de componente y vamos a empezar a añadir algunos atributos. Lo primero, vamos a añadir atributos de posición. También vamos a añadir atributos de tamaño y definitivamente también vamos a añadir atributos personalizados. Lo primero, en el eje X que tenemos nosotros el ancho. Aquí cambiamos unidades, tiene que estar en milímetros. Aplicamos. En el eje Y tenemos la profundidad. Lo mismo aquí, atención con estos detalles que son importantes, las unidades. Luego en el eje Z tenemos la altura. Milímetros. Listo, vamos a abrir o vamos a desplazar esta ventana de opciones de componente. Ya está aquí. Tenemos entonces ancho, profundidad, altura. Otro atributo indispensable es el espesor. ¿Qué más? ¿Qué otro atributo más le vamos a agregar? Vamos a agregarle atributos de color. Vamos a ponerle, como les dije hace un momento, dos colores, la opción de dos colores. Vamos a usar color 1 y también vamos a ponerle color 2. Color 1 le pondremos blanco, que va a ser la estructura o el cajón en sí, y color 2 va a ser la tapa del cajón. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Yo les dije que íbamos a tener la posibilidad de poder asignarle específicamente la altura de las piezas frontal y posterior y laterales. Podemos hacer en una relación matemática o simplemente dejarle la posibilidad de nosotros ingresar un valor. Voy a generar un atributo para poder asignarle nosotros un valor. Ese valor lo asignaremos dependiendo de la necesidad específica que tengamos. Vamos a ponerle entonces aquí C, altura laterales, y también vamos a crear C, altura, vamos a poner frontal, que es lo mismo que posterior, ¿no? Frontal, o también le escribimos posterior. Listo. Ya está. Ahora vamos a hacer que se muestre en nuestra ventana de opciones de componente. Esto ustedes ya lo conocen. Simplemente aquí nos aseguramos que sea centímetros y aquí ponemos espesor. Aquí milímetros y aplicamos. Ya tenemos espesor. Ojo, aquí estoy olvidando algo importante que les he venido repitiendo y he estado a punto de cometer el error. Aquí no puedo poner espesor porque si no, a la hora de generar mi informe me va a dar un error. Tengo que ponerle un nombre diferente para que el generador de informe no me extraiga esta información. Y sin otro parámetro adicional solo va a salir un espesor flotante por ahí. Voy a poner espesor piezas. Con esto ya evito ese error. Perdón, hay que escribirlo con mayúscula. Ahora sí. Aplicar. Ya tengo espesor piezas. Ahora sí no va a haber error. Vamos a poner aquí color 1. Aplicar. Color 2. Aplicamos. Aquí sí necesitamos unidad de medida porque es altura la que vamos a mostrar. Vamos a poner aquí altura laterales. Aquí milímetros. Aplicamos. Y aquí vamos
a poner, perdón, aquí no era altura laterales, me estoy confundiendo, aquí es altura frente o frontal, vamos a ponerlo mejor, no frente, frontal slash posterior, lo dejamos ahí, aplicamos, aquí es altura laterales, estaba cometiendo un error, ahora sí, escribimos aquí, altura laterales, aquí en lugar de texto, milímetros, y aplicamos. Ya está, entonces ahora ya tenemos los valores que nosotros necesitamos o las configuraciones básicas que nosotros necesitamos para otorgarle las características a nuestro cajón. Antes de olvidar, aquí vamos a poner altura del frontal, vamos a ponerle la misma altura que le hemos puesto para que no quede en blanco en el momento de la configuración, vamos a poner 200 y altura laterales vamos a poner 100, que es la mitad. Son, como le dije, medidas arbitrarias, ya cada uno puede poner la altura según la necesidad. Aquí en color 1 vamos a ponerle blanco y, a ver, vamos a ponerlo con minúsculas blanco y color 2 vamos a poner arbitrariamente, a ver, color cacao. Listo, vamos a aplicar. Listo, ya está, ya tenemos entonces valores. Aquí profundidad, vamos a redondear, dice 465, vamos a dejarlo en enteros, 465 y aplicar. Listo, siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso? Configurar. Ustedes ya conocen la configuración. Esto queda para ustedes de tarea. No es nada difícil, es prácticamente lo mismo que hemos venido haciendo, nada más que ello. ¿Sí? El video se hizo hoy día un poco más largo de lo que yo esperaba, voy a tener que dividirlo en dos partes. En este video llegamos hasta este punto, en el siguiente voy a continuar con las configuraciones más importantes de este cajón y luego vamos a aplicarle el atributo copias para luego incorporar nuestro componente cajón dentro de nuestra estructura de módulo bajo de cocina. Les voy a agradecer que escriban en los comentarios sobre alguna duda que ustedes puedan tener. Y si la duda realmente amerita, hacerle la respuesta a esa pregunta a través de un video para poder de esta manera absolver esta duda que seguramente más de uno pueda tener sobre algún punto específico sobre este tema tan apasionante, al menos apasionante para mí, que es componentes dinámicos. Pues bien, hasta aquí llega el video de hoy. En los próximos días estoy subiendo la segunda parte y la culminación de este segundo módulo de cocina. Nos vemos, hasta la próxima.